Shalom, shalom. Bendiciones, bienvenidas, bienvenidos una vez más a estas sesiones, clases de Redescubriendo el Árbol de la Vida. Hemos estado revelando secretos, hemos estado haciendo un ejercicio muy potente para el alma. Hoy día también afinaremos en este estudio de las Sagradas Escrituras, que no es lo mismo leer la Biblia o la Sagrada Escritura, la Biblia, que estudiarla. Así es. Así que lo que hemos estado haciendo es estudiarla, extrujarla, revisarla, abrirla, hacerle, ¿cómo es lo La que dice? autopsia. La autopsia a las palabras. Somos verdaderos investigadores ahí queriendo sacar este jugo, este néctar del secreto. Estamos en la sesión número 14 de este curso inicial. Para quienes pasaron por aquí por primera vez, por favor. 14. Ah, para los entendidos. Ah, 14 con para los entendidos. Así misma. Un número muy cabalístico. Sí, para no dejar a las personas con duda, por favor. Ok, 14 es el valor numérico de la palabra yad, que es mano. Yud de valor 10 y Dalet de valor 4. Coincidentemente tenemos también 14 huesitos en los dedos de las manos. Entonces, es muy interesante toda esta coincidentemente. coincidencia, sí. Así que 14 que significa mano y además las 14 falanges. A eso me refería, exacto. Ok, Falanges y falangetas. falanges sin falangetas de la Sí, mano. en total son. Es la sesión del día de hoy. Para quienes pasan por acá por primera vez, por favor, quédense hasta el final de la sesión. Hemos dicho muchas veces, la sabiduría es circular, la verdad es que no tienen un comienzo ni un fin. Sin embargo, si ya disfrutó tanto de la sesión 14, por favor, pásese por todas las sesiones del principio hasta el momento de hoy y hacia adelante la eternidad, una y otra vez, una y otra vez. La sesión de hoy revelaremos las claves ancestrales para la reparación del alma. Hemos hablado ya de esta palabra en hebreo anteriormente en otras sesiones, que se trata de la palabra tikkun. Tiene que ver con qué vino a ser nuestra alma a esta encarnación, que se le dice reparación. ¿Te gustaría mencionar algo con respecto a eso? No really creo que vamos a hablar de eso en la clase. Bueno, así que si quieres hablar sobre lo que es la reparación del alma, en específico ese concepto de tikkun brevemente para recordar. A ver, si es que para breve. Vendría siendo la forma de hablar de karma, que son las leyes de causa y efecto Ujú, en la sabiduría hebrea desde el punto de vista de la reparación. Entonces, cuando uno suele decir karma, uno suele pensar en karma negativo, en algo malo que uno le viene pasando una y otra mm, vez, y esto vendría siendo como la reparación de eso. ujú. Así que eso sería lo más breve, mundano, burdo que podría explicarlo. En lo profundo vendría siendo la perfección del ser. O sea, un verdadero tikkun es Un ser iluminado. ni siquiera es la creación misma Mm, iluminada, como wow. toda la humanidad elevada. Ujú. Ese es el verdadero tikkun. No es Se le realmente llama individual. Hay un tikkun tikkun olam. individual, hay un tikkun a nivel de destino astral. Todos son reparaciones que uno va haciendo, pero el verdadero tikkun es profundo, profundo. Y es universal, de todos los seres. Me encanta. Y al mismo tiempo me recuerda a este concepto malentendido del pecado, que de alguna forma se difundió mucho a través de las religiones, como esta idea del pecado, del pecador, sobre todo en el cristianismo en adelante, como en una especie como de culpa y de un maltrato casi con nosotros mismos, con los demás, de superioridades morales, pero en verdad el objetivo de lo divino y de estas leyes de causa y efecto es la reparación y Sí, la responsabilidad. la responsabilidad es infinitamente más complejo que lo que uno suele darle en la religión. Tenemos que entender que las religiones están hechas para un grupo de la sociedad con un nivel de conciencia bastante bajo. Entonces, está hecho para ellos, no está hecho para la gente que quiere incursionar más profundamente, porque para Ujú. ellos, incluso en las mismas religiones, hay lugares apartados, hay academia,
hay, qué sé yo, incluso este grupo como secta y religiosa y cosas por el estilo, en el cual se revelan y se inician con secretos más profundos. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que sucede? Te venden este tema de la culpa y del pecado como una serie de checklists de cosas que tienes que hacer y no hacer, especialmente las que no hacer, Mm, que a grandes rasgos te protege más o menos de no hacer cortocircuitos, más o menos. Dicho eso, quiero decir que es bastante más o menos, o sea, realmente finalmente muy difícil si no has profundizado en todo lo que es la sabiduría de los pecados y las culpas, no vas a mm. entender realmente lo que estás haciendo y vas a seguir todo al pie de la letra y vas a terminar haciendo cortocircuito igual y vas a tener que hacer una reparación de todas formas. Claro, como dices tú, siguen todo al pie de la letra. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que esta versión religiosa sobre las escrituras sigue al nivel del chat, es decir, a nivel de lo textual. No está yendo al nivel místico, espiritual, Ujú. simbólico, más profundo del texto. Y ahí es donde se mete el adversario, el lado oscuro, y empieza a tergiversar, porque tenemos egocentrismo y tendemos a usar esas cualidades del ego como la inteligencia para Mm. justificar las cosas que estamos haciendo mal de manera muy creativa. Una de las maneras muy Sí. creativas que ha tenido la religión es de alguna forma validar mucho maltrato Mm. a todos los seres en el nombre de Dios o en el nombre de cumplir una ley que nadie sabe de dónde salió porque Dios no la dijo, no está por escrito, pero los sabios dijeron que era así y empiezan a chamullar un poco. Hay un maltrato heavy hasta para uno mismo, el autocastigo. ¿Viste? Además, Claro, uno ve algunas películas que sobre la Iglesia Católica en algunos tiempos donde se hacían, cuando uno se iba, en el fondo, iba con un cura o entre los curas mismos, como que se contaban los pecados que hacían y había todo un proceso supuestamente de reparación de karma que significaba golpearse a uno mismo y un montón de temas así, bastante masoquista. sí, y a niveles peores aún, se ha utilizado eso como creencia de que realmente con eso se expió. Entonces, si yo me Mm, golpeo cada vez que hago algo malo, la tendencia sería que yo deje de hacerlo, porque yo no quiero el castigo, por evitar el castigo, evito hacer tal cosa que está claro, uno dice por prohibida. último, pero Pero ya los más creativos han utilizado ese tipo de pseudo expiaciones como una expiación real y así justifican su pecado, entre comillas, pecado. entonces lo siguen haciendo y además se golpean al respecto, una cosa ya, y eso Ajá, ya es entonces falta terapia. en términos de cortocircuito y responsabilidad, que son las palabras que nosotros estamos utilizando, es Mm, más cortocircuito y menos responsabilidad, entonces todo más al negativo. Y bueno, así es como nos va en la sociedad. Y muchas de estas personas suelen ser personas de poder. mm. Entonces, muchas personas de poder, hay varias que son judías, y en las leyes judías hay hartas herramientas de expiación fácil. Una de esas es como la acá Dinero. que se Mm. traduce literalmente en caridad. Entonces ellos creen que pueden tomar el dinero y expiar todos sus pecados y estar reparados. En gran parte sí, sí se puede hacer. O sea, este mundo tiene esa cualidad de que tú sí puedes dar dinero y de alguna forma puede servir como reparación. Pero la verdadera reparación, como hemos dicho, es mucho más profunda. Entonces, Ujú. no. Claro, se puede entender el dinero como finalmente un producto de tu trabajo, tu esfuerzo, tu tiempo, o sea, lo que más hacemos a veces durante nuestra vida es trabajar para producir un dinero y ese dinero, ¿dónde lo ponemos? Efectivamente, es decir, oye, todo el fruto de mi trabajo lo estoy poniendo en esto y si todo el Ujú, fruto de tu trabajo lo pones en la espiritualidad o que el beneficio de todos los seres se expanda, uno hace una reparación. Ahora, evidentemente, uno se podría preguntar, ¿a quién le diste ese dinero? ¿A qué agrupación espiritual le diste ese dinero? Si es que después quisiste andar demostrando que fuiste tú el que puso ese dinero y todas las ujú, otras cosas que pueden venir de ese ujú. mismo Claro, y proceso. además tenemos que considerar cuánto es el monto exacto para poder reparar el problema. Entonces, Además, eso ya es matemática que incluso un juez hoy en día no lo tiene tan fácil a la ujú, hora de dar una sentencia.
se suelen dar, ok, se suelen dar sentencia. ¿Qué pasó con la cámara? Se me fue. Mejor salte de aquí. Ok, ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ok. Ahora no hay cámara acá al lado. Eso fue lo que pasó. A ver, tenemos unas dificultades técnicas con... Pero bueno, voy a seguir entonces. Así que lo que vamos a ver en esta sesión de hoy son las leyes universales al fin, después de haber estado como más de un mes prometiendo que íbamos a ver las leyes hoy día. Por primera vez escribí las leyes y están es, en la presentación y por lo breve de la presentación estoy segura, me ayuda a mirar un poquito, estoy segura de que vamos a revisarlas por lo menos. Así que presentaremos estas leyes universales que nos ayudan en el camino a la reparación del alma. Podríamos decir que es espiritualidad en la práctica. Siempre voy a poner una imagencita de nuestro amado, querido y muy profundo árbol de la vida, este esquema potentísimo. Yo lo tengo ahora como fondo de pantalla en mi celular y en mi tablet. Lo quise poner en el fondo de pantalla porque realmente he aprendido, incluso con este mismo curso inicial, incluso en este lugar como de facilitadora o de guía, yo estoy recién empezando, soy un bebé en la Kabbalah. Llevo menos de 2 años, es una sabiduría muy profunda. Yo sigo fascinándome con las enseñanzas hasta lo más básica, de lo más básico, de lo más básico. Y a pesar de que yo llevaba muchos más años como practicante espiritual, ya había tenido mi despertar espiritual hace mucho más de 2 años y meditaba y estudiaba cosas y libros de crecimiento personal y autoayuda y todo eso. La verdad es que no se compara con las sabidurías ancestrales, no se compara con la sabiduría de la Kabbalah. Para mí fue un renacer, fue un volver y transformarme en otra persona. Y dentro de eso está el reconocer el día a día de recordar el árbol de la vida. Y que de eso es que lo que me tengo que alimentar y no de todas las tonteras que a veces se me meten en la cabeza. Muy bien. Así que les recomiendo hacer lo mismo. De pronto, si les interesa, se pueden unir a nuestra comunidad y preguntarme, Ata, ¿cuáles son tus fondos de pantalla? Por favor, compártelos con nosotros y yo ahí a través de la comunidad de WhatsApp les puedo mandar mis imágenes para que todos los tengamos de fondo de pantalla. Dicho eso, Como un acto autohipnótico. es una auto-hipnótica a través de las imágenes y como el cerebro además es súper visual, yo a veces no me doy ni cuenta, pero el hecho de que yo prenda mi celular y antes de hacer cualquier cosa, pum, me aparezca un árbol de la vida, me cambia como el acercamiento a lo que voy a ver dentro del celular, que suelen ser no cosas muy espirituales. Me gusta. Ujú. A la Plupi también le gusta. Cosita más hermosa nuestra bebé aquí. Así que, ¿cómo se estudian los textos sagrados? Que ya era lo que habíamos mencionado en un principio. Te había comentado, le había comentado ahora que estudiando, entre comillas, repasando lo que es el libro del Zohar. El libro del Zohar, que lo mencionamos también en las primeras clases, es uno de los libros fundacionales de la Kabbalah. Cuando uno lo lee, si es que lo lee, yo estoy leyendo una traducción en inglés y me da la sensación que hay un narrador que está escribiendo lo que está sucediendo en una reunión entre muchos compañeros o amigos que están discutiendo, estudiando los textos sagrados, como que están todos reunidos estudiando los textos sagrados, salen comentarios, salen opiniones y hay alguien escribiendo ahí todo lo que está pasando en esta reunión porque son personas claramente con hartos estudios. Así que me imagino que eso es el estudio de los textos sagrados, como esta imagen que me da la sensación del Zohar y es algo que hemos mencionado, que además se daba en la academia y que de alguna forma queremos hacer ahora por Zoom. Sí, en algún momento se daba esta dinámica de estudio, de reunirse en grupo y dialogar al respecto con cristianos,
árabes, judíos. Entonces no había restricción Mm, religiosa. Todos se sentaban a el estudio de los sagrados textos, de los sabios, etcétera. Así que es el momento. Vamos a restituir esas ¡Sí! actividades. Nos vamos a enriquecer todos, por el bien de todos los seres. Así mismo, estamos volviendo a estas antiguas prácticas que son hoy día es tan común, queridos míos, reunirse a puro hacer tontera, como reunirse a hacer pseudo celebraciones, pero en verdad es tener conversaciones muy banales, como se dice en hebreo, hacer la chonará, es decir, hablar mal unos de otros, hablar sobre la vida de los demás, no tiene ningún fin, no tiene ningún, de hecho trae solo malas cosas. Sería hermoso volver a estos sagrados momentos de reunirse, pero en retiro, reunirnos en retiro espiritual para conectar con la sabiduría. Yes. Así expandimos nuestra conciencia en tribu. El agua querida lo dejaste por aquí. Em, Voy a buscarlo. Sigue, ok, continúa. van a buscar agüita. Dicho eso, bueno, como siempre, este curso del árbol de la vida está enmarcado en un conjunto de cursos iniciales que vamos a estar desarrollando de aquí a la eternidad, hasta la redención, la reparación y quizá, quién sabe, hasta el más allá de los tiempos de nuestro compromiso con la divinidad. La verdad es que la divinidad nos ha dado todo lo que hemos necesitado en la vida. Somos personas muy suertudas, somos personas que sienten que viven mucha abundancia y por ende nosotros queremos libremente abrir el espacio sin ninguna restricción a todas las personas que quieran acceder a estas sabidurías ancestrales que son un verdadero tesoro y además darle nuestra visión que es holística, que es integrativa, que no es religiosa, sino que es mística, ancestral, esotérica y busca la interconexión entre todas las cosas, conciencia, música, arte, filosofía, cultura, política, economía y todo, todo se une. Con religioso nos referimos estrictamente a dogmático, no nos Mm, referimos literalmente a religioso, porque religión significa religar, entonces lo místico es religioso, busca reunir, ujú. reconectar. ¿Estás cómodo así? ¿Seguro? ¿No se te va a dormir este pie? Eh, gracias. No sabía tan cómoda tu postura. Mm, Así que este es un espacio acogedor para todas esas ovejas espirituales de la familia. Ori y yo somos de esas, así que seguro hay muchos más por ahí en internet. Somos Atalia y Or, sos servidores en este caminar. Así que vamos a finalizar ya el estudio del Sod de esta parashat o porción de Noah. Hemos estado introduciendo y tuvimos varias clases desde la clase número 11 hasta la clase de hoy número 14, ahí sacando los secretitos, aprendiendo cómo más o menos se hace este ejercicio de estudiar la Sagrada Escritura desde el idioma original, desde el hebreo. Obviamente lo vamos traduciendo, pero eh, observando esas pequeñas cosas y hoy día trajimos, como hice, un estudio de ciertos secretos que a mí más me llamaron la atención, así que condensé todo en una sola diapositiva para que podamos introducir a las leyes universales. Así que, cosas muy interesantes que pudimos ver en el texto, partiendo con que la característica de lo divino, hija, hiciste una marca muy bonita, pero la voy a borrar, ¿no? no, no se ve, No la puedo. está como subrayado, pero no marcado. Será. Así que Cosa preciosa. habíamos comenzado diciendo que la cualidad de Dios, de la divinidad que vio esta maldad en este contexto donde estaba ocurriendo mucha maldad, fue la cualidad de Yud He Vav He, que grande era la maldad. Y la maldad habíamos dicho, le voy a poner con rojo, que es.
Resh Ayin. Así se dicen estas dos letras en hebreo. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Estas dos letras son Resh Ayin, que uno podría traducir o decir en hebreo como Ra. Yes, de las iniciales de Ratson Atzmi, el deseo egoísta. Así que lo que vio, esta cualidad de Dios, Yud Hei Vav Hei, lo que vio en el mundo, lo que había, y era mucho, 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 irreparablemente mucho, era deseo egoísta. Ajá, ¿te suena? ¿Te suena? ¿No suena? ¿No ¿No suena? suena? Sí, hay harto deseo egoísta en todos nosotros. Reconocerlo es el primer paso. Cuando uno le Mm, pregunta a la persona si es buena o mala, te va a decir generalmente que es buena persona. todos queremos ser buenas personas. Pero si dejamos eso dual de lado y vamos directo a cosas importantes como, ¿era una persona justa? ¿Era una persona con deseo egoísta? La balanza claramente se va al lado del egoísmo. El mismo ego, nuestro cuerpo, viene programado de manera egoísta. O sea, en caso de peligro, la mayoría va a tender a salvaguardar su cuerpo en Mm, vez de qué sé yo, salvar a 100 personas. ¿Quién se arriesga por salvar a 100 personas? mm, No, no cualquiera. Tiene que ser una persona valiente, una persona justa. Por dar un ejemplo, es un ejemplo extremo. Hay ejemplos que son mucho más simples, como simplemente perdonarle la vida a otro ser y no comértelo. mm. Entonces, ahí los ejemplos de ser justos son muchos y los ejemplos de ser egoístas aún más. Como hemos dicho, es un árbol de la vida. Entonces, tanto como existe el árbol de la vida de la luz, tú decías que había, existe como el árbol de la vida Sí, como ese del inframundo, parece que es más creativo todavía. y, y hay un árbol de la vida del deseo egoísta. Entonces, uno puede ser un deseo egoísta en distintos niveles. Entonces, quizá a niveles más burdos, evidente, podemos haber hecho todo un proceso de limpieza a nivel, no sé, más práctico, más de las actitudes. Uno ya no tiene actitudes tan desagradables, uno cambia la actitud, pero uno puede estar emocionalmente, mentalmente, inconscientemente, ya con el deseo egoísta implantado. Así que el contexto fue ese, había mucho mal. Así que me encanta en verdad esta redefinición de mal la próxima vez de que entres en algún debate, si es que entras en ese tipo de debates, parece que no tenemos Ok. enchufado la batería del No, computador. enchufamos al computador y se va a apagar. Vas a Sí, tener que amor. tomarme la parálisis. Hija, lo siento mucho. De nuestra bebé. Así que eso me fascina porque creo que hay una discusión filosófica de mucho, mucho tiempo con respecto a qué es el mal o qué es el bien. Y se habla mucho No. también en las típicas religiones, la Biblia y todo este rollo más como evangelista, de evangelizar a otros, que no, es que este es el mal, este es el Satán, y no sé qué, no sé cuánto, y muchas cosas que son bastante confusas. Y como decía Or, la tendencia que tenemos todos de creer que nosotros sí somos los buenos de la película. Así que tener una definición de que el mal es deseo egoísta cambia mucho las cosas. Continuando, no sé dónde quedó mi lápiz. Uy, que hemos estado acontecido en la clase de hoy, ¿eh? Necesito que me Ah, ayudes. eh, En la siguiente frase vemos lo siguiente. Noé halló gracia en ojos de Yud Hei Vav Hei. nope. Eso es lo que dice nuestra frasecita. Ténmelo. Aquí está. Que sin el lápiz. Así que, aquí hay un secreto. ¡Ay, un secreto! Chuchum y chuchum. Vemos estas dos palabras. Amor. ¿Solo son o no son las mismas letras? Son exactamente las mismas letras, solo que una se ve distinta porque la nun de la palabra Mm, Noah tiene dos formas, la forma normal y la forma final.
Cada vez que está al final de una palabra, tiene esa forma alargada. Y es muy profundo, porque es como que conecta más abajo de la letra. Entonces, la letra está a un nivel astral y que esté hacia más abajo, te habla de una letra que conecta con la tierra. Así mismo. Así que Noah, que es Nun Het, ¿cierto? Noah, que es Nun Het, halló gracia, que es Het Nun, en los ojos de Yud-Heh. Entonces, Yud-Heh, ¿qué vio en Noah? Vio gracia. Gracia se decía. ¿Mm? ¿Cómo se decía gracia en hebreo? ¿Cómo se dice Het Gen. Nun? Gen. Entonces pasó de Noah pasa a Gen, que es gracia. Ay, voy a ponerlo aquí. Sí, una palabra que conocemos. Se suele hablar de la gracia divina. Vamos, sigamos ahí develando este secreto. Noah se puede traducir literalmente como comodidad, como descanso, comodidad. Y si es que invertido es gracia o en gracia divina, significa que Noah invirtió esa comodidad, es decir, salió de su zona de confort, venció este estado de comodidad y es algo que hemos estado mencionando además en las sesiones anteriores también. Esto de que el crecimiento espiritual requiere de incomodarnos, requiere de aceptar verdades dolorosas y mirar cosas, aceptar y salir de la negación. Pero es un camino hacia la luz que nos puede acercar y hacernos caer en gracia. Chiquillos, no hay nada más potente que caer en gracia, sobre todo Yudhei Bhabhei, que es este estado divino de los milagros y la redención. Y además se dice que cuando hablamos de gracia es una forma que se le decía antiguamente a los estudios de la Kabbalah antes de que existiera el concepto de Kabbalah. Entonces el concepto de Kabbalah es relativamente moderno y antiguamente se hablaba del estudio de la sabiduría y distintas formas que tomaba este ejercicio que estamos haciendo ahora. Así que este tipo de estudios, la práctica y aplicar este tipo de estudios, por ejemplo, tener el compromiso de llegar a las clases todos los domingos junto a nosotros en las clases de Zoom y hacer las meditaciones una vez a la semana, pero todas las semanas, puede hacerlos caer en gracia. Y espero que nos haga a todos caer en gracia una vez por todas y que todos los malos decretos que hay por ahí se resuelvan. Si hay algo que yo podría decir que a mí me ha dado la suerte que he tenido en mi vida, definitivamente es la perseverancia en el estudio. Hace años ya que todos los domingos no faltamos aquí en compartirlos y he visto también que las personas que perseveran les va bien. Y el momento si es que dejan de perseverar, mm, Digamos que se hace más difícil y el Ratsonasmig se apodera, se pierde la gracia. se va perdiendo esa gracia. Es fácil perderla en la cultura en la que nosotros estamos. Y por eso ayudarnos unos a otros es importante, hacer comunidad. Ujú. ¿Quieres un secreto con las letras hebreas de Navaja y Gen? De nuevo, por favor, dame más. Tienes la Nun y la Het. ¿Ya? La Nun es conocida por ser la puerta 50. Entonces Noah puede conectar con el cielo, de hecho, habla con Dios. La Het es la carroza en los arcanos. Entonces estamos hablando de cómo algo conecta con el plano superior, pero el otro es que el plano superior conecta con la tierra. Entonces no es lo mismo tú Mm. recibir un mensaje divino que recibir la gracia divina. La gracia divina ya es su milagro en la tierra. Es como Dios en la tierra. En cambio aquí es como tú subiendo a donde está Dios, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es cuál? Esta es hacia arriba Aquí, y perfecto. esta ya es hacia abajo, porque como te dije en un final, conecta con la tierra. Entonces, No, Noah es como elevar la energía Noah es como que tiene un teléfono y llama a Dios. y la gracia. La gracia es como que Dios viene a tu casa. Entonces, Noah.
lo tiene en el iPad, De en el repente escuchas el iPhone. timbre, y si no tienes timbre, vas a escuchar a Dios, ¡aló! Ah, Ah, sí, chiquillo, no se lo pueden perder. el que no ha escuchado el grito de Dios en la puerta de su casa es porque tiene timbre, Así o mismo. no tiene grasa. Tururu. Más adelante nos hablan de que Noah es varón, justo e íntegro. Entonces trae de nuevo esta palabra sadik, ¿está como sadikim? ¿Qué dice ahí? Sadik. Sadik. Aquí tenemos la palabra sadik. Así que mirando en esta partecita de aquí, no se me vaya a perder. Ten, 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 ten. Noah, puse sadikim, pero sadik. Al otro, Sadikim es el plural, el plural. Mm. es justos. Al otro personaje de la Torá que se le llama Sadikim o Sadik es a Yosef. Y Yosef se dice que es la representación, la carroza. Cada vez que sale Yosef, no solamente es un personaje bíblico, sino que se refiere a la esfera del árbol de la vida de Yesod. Justo la siguiente después de Malhut, que es la Tierra. Así. La Tierra y todo lo físico, en realidad todas las estrellas que se pueden llegar a observar. Entonces lo que percibimos nosotros por nuestros sentidos es Malhut y justo arriba de eso está Yesod y Noah es Yesod. Démosle. De- Eso también es lo que representa. Así que también cada vez que hablemos de él, estamos hablando de esta particularidad que la vamos a hablar. Se va a mencionar alto también con las leyes y lo vamos a Por pasar supuesto que después. sí. Démosle. Luego dice, que habíamos dicho que con él Dios caminó Noé, pero es interesante porque primero nos hablaban de este, nos hablaban de este Yud Hei Vav Hei y luego nos hablan de este Dios, Claro, que no son no el es mismo. lo mismo. Y creo que también ya vamos a profundizar más en algún momento de lo que es Elohim, Ujú. a diferencia de lo que es Just Kebab Hey. Así mismo. Y la vez anterior y ya habíamos mencionado de que significa que Noah va con las leyes de causa y efecto, como que fluye, comprende, entiende las leyes de causa y efecto, además de estudiar la Kabbalah y estar en gracia. Cada vez que estamos hablando de Noah, también estamos hablando de ti. Entonces, no solamente estamos hablando de ellos, estamos hablando de ti. Así que Noah haya tenido que salir de la zona de confort y haya caído en gracia y tenga que estudiar la Kabbalah y también soy yo, es Or y eres tú. Somos Noah. Y finalmente está, haz para ti un ah, arca, que exacto o al revés. Como al revés. ¿Cómo se decía? Arca Teba. ¿Cuál es Teba? Tebas, que aquí está Teba, escrito como Tebet. aquí. Es que es de arca. Claro, Pero las letras son eh, Tav, Bet, ¿cierto? Sí. claro. Así que las letras en hebreo de arca son Tav y Bet. Y vamos aquí. Arca, es decir, Teba, quiere decir literalmente caja. Así que a mí me llamó mucho la atención porque siempre pensamos en este imaginario de un arca en un barco gigante, porque la verdad Eso es que lo mencionó Javier Wolkoff. no, también se menciona en el SOA y lo menciona Aya Kaplan, ¿no? Es literalmente significa caja. Ok, Simbólicamente simboliza otras cosas, pero literalmente significa caja. Así que, o recipiente o contenedor. Entonces, en ningún momento significó barco. Arca nunca fue un barco. Yo creo que lo transformaron en un barco porque fue como la imaginación humana más lógica, entendiendo el texto explícito y dijeron, ya, si es que hizo que Noah creara una caja para salvarse de un diluvio, entonces yo estaba hablando de un barco.
Y en ese sentido, caja puede ser un recipiente y puede ser un recipiente, eh, puede ser un cuerpo, una casa, que reciba a la divinidad. Claro, puede ser incluso algo metafísico. Ujú. No tiene por qué ser un recipiente físico del mundo físico, sino que puede ser incluso algo muy energético, como un campo de energía que te resguarda. Así mismo. Así que fue el resguardo. Le dijo, crea una caja, un recipiente para que yo pueda habitar en eso y ahí tú te salves. Así que eso es lo que representa y además representa el pacto de no volver a destruir toda la vida en la tierra. Y otra cosa que se menciona también sobre esto y que a mí me llamó la atención, así que lo traje a colación, es el siguiente punto. Se lo escuché primero a Albert Goslan y después lo vi en esta versión del Zohar, que en muchos momentos llega una especie de gran catástrofe que en la Kabbalah se le llama como que pasa el ángel de la muerte. Se dice que hay un ángel encargado de ejecutar este tipo de catástrofes donde mueren muchas personas. Y la recomendación para los sabios o la recomendación para las personas que tienen este nivel de mérito, por así decirlo, para recibir esta sabiduría, es resguardarse. Es cuando pasa el ángel de la muerte, no te quiere pillar en un espacio público, ni haciendo algo fuera, lejos, sino que resguárdate, guárdate. Entonces, el arca fue donde se resguardó Noé. Sí, muy importante, aquí hablamos de ir hacia adentro. Mm, Eso realmente es resguardarse, meditar. Una meditación te resguarda. Puedes estar en tu casa y el ángel de la muerte puede entrar y llevarte si es que así está escrito. En cambio, la meditación puede hacer esta magia de resguardarte. Entonces, hay días, hay horas, hay momentos en nuestro calendario que son de resguardarse. Quiere decir que son momentos para la espiritualidad, retiro espiritual, no salir de parranda o hacer cualquier cosa porque vas a estar distraído y tu conciencia no va a estar preparada. Ejemplo, la luna nueva. La luna nueva, mm, las personas tienden a estar más distraídas, más bajas, más impulsivas. Entonces es bueno que no estén haciendo cosas que no estén saliendo al mundo a pasarlo bien, sino que estén hacia adentro, muy concentrados, muy atentos de lo que está sucediendo. Porque van a suceder cosas adentro y si no está atento las va a poder ver y las va a poder reparar. muy de acuerdo, Entonces, Mario. si reparaste las cosas y viene el ángel de la muerte porque estaba decretado que tenía que pasar a recolectar almas y tú ya hiciste tu reparación, tú ya no eres esa persona, así que te salvas. Así mismo. Así que resguardarse es hacerse cargo, es hacerse responsable. Muy bien, ahí develando todos los secretos. Y por último, dejar aquí una frase de Albert Goslan que me gustó. Dice, la voluntad divina solo baja de Keter a Yesod. No sé qué tanto usted se acuerda del árbol de la vida para quien esté escuchándonos, pero a lo que se refiere es que solamente baja desde aquí por todas las esferas hasta aquí. Era algo que habíamos hablado de que desde Keter hasta Yesod había luz, pero Malhut era 100% vasija, 0% luz. Yes. Así que, ¿qué se refiere con subir de Malhut a Yesod? De alguna forma es que nosotros tengamos conexión con Yesod. Tenemos que ser al menos capaces de ser recipientes de la luz de Yesod y bajarla hasta aquí. Entonces, Yesod es muchas cosas, es la imaginación, los sueños. Una persona que tiene sueños, que recuerda sus sueños, de alguna forma está bajando una luz. Si los entiende, más luz todavía. Si tiene buena imaginación, más luz todavía. Si hace meditaciones cabalísticas con su imaginación y su sueño y su crecimiento espiritual, más luz todavía. Así mismo, así que ahí estamos. Tenemos que hacer un esfuerzo Si y el tiene a su esfuerzo alma gemela y hace el amor con los secretos del cielo y las meditaciones cabalísticas, mientras más duermen. todavía. También. Bueno, tenemos unas. Ya tenemos una cita, bebé. Así que sí hay un esfuerzo necesario para poder ir subiendo de Malhut a Yesod y eso es un
una elevación de conciencia, no se pongan literales y vayan a empezar a crear construcciones físicas como ciertas torres hasta intentar llegar al cielo. Una elevación de conciencia. ¿Aló? Fue una Babilonia. Así mismo. Pasando entonces a las 7 leyes no agidas, entendiéndolas como un pacto. La voluntad divina prometió recordar el pacto. Y este pacto viene con las leyes. Entonces leemos ahí en el literal y recordaré mi pacto entre mí y vosotros y entre toda la viviente criatura en toda carne y no será otra vez las aguas por diluvio para destruir toda carne. Lo interesante, y es algo que mencionó el maestro Javier Wolkoff en una clase sobre Noah, es que si bien prometió no volver a destruir toda carne, si más adelante en los textos después de Noah hubieron destrucciones masivas de ciudades, etcétera, que fueron parte de un mandato debido ya a una corrupción muy grande en un grupo de personas. O sea, un grupo de Uh, personas grande que tenía tal nivel de corrupción que sí recibió una gran destrucción. Sí, claro, puede que no se destruya toda carne, pero siguen pudiendo haber decretos. Ujú. En la misma Torá está escrito que Dios le dijo a Moisés, ya voy a matar a todos, te voy a dejar a ti y tu familia. Claro. Así que sigue en pie esa posibilidad, que solamente es así porque nos hacemos daños a nosotros mismos, ¿sí? No es porque es un castigo y un Dios malo que nos odia y nos quiere matar. Es como, puede que la muerte sea la gracia divina más hermosa, porque la verdad es que nos estamos destruyendo a nosotros mismos con mucha violencia, con incluso violación y explotación, y lo más misericordioso sería no estar encarnado dadas esas circunstancias. Sí, y ojo aquí, ningún sadiquín que se haya sacrificado por nosotros puede con tal nivel de irresponsabilidad. O sea, tenemos que ser responsables. Si hubo algún perdonazo gracias al mérito de algún justo, eh, Ah, no mira que se caiga como está mal. entonces, si hay algún mérito de un justo, sirve hasta cierto punto. Pero cada quien tiene que hacerse responsable. No, sí, sí. Si hay un perdonazo, no quiere decir que para el futuro hay un perdonazo. No, por supuesto que no. Los perdonazos son para el momento. Ujú. Porque eso te salva de un decreto de muerte, por ejemplo, y te va a dar posibilidades para hacer tu reparación. Pero tienes que hacer tu reparación. Y es lo mejor que nos puede pasar. A veces entramos como en esta lógica binaria como del niño, el niño rebelde. Como, no, ¿quién dijo que yo tengo que hacer mi reparación? Yo hago lo que quiero. Y es como, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. No hay nada realmente Sí. más gratificante para tu alma, para tu conciencia Ujú. hacer la Porque reparación. en efecto no puedes hacer lo que quieres. Porque Además, ¿quién, hay un quién, karma. quién hace lo que le da la gana? Nadie. Absolutamente nadie. Ni siquiera los multimillonarios hacen lo que se les da la gana. Porque existen leyes, porque existen incluso causa y efecto, porque incluso aburre simplemente hacer lo que uno quiere. Entonces, eso es lo que uno quiere, es lo que el ego quiere y eso tiene sus días contados, porque tan pronto uno obtiene lo que quiere, ya no lo quiere. Oh, claro. Entonces, la verdadera libertad no es hacer lo que uno se le dé la gana. La verdadera libertad es en hacer tu reparación. Así mismo. Y se siente así. Además, hay también una asociación emocional. Para la Sí, gente que lo encuentra demasiado sí, aburrido. sí, y hay algo que yo puedo observar en las personas que se dedican a hacer su reparación, se nota. Se nota en su cantidad de tiempo, en su cantidad Mm, de paz interior. Entre más paz y tiempo libre veas de una persona, más libre es. Pues yo mm. puedo decir que soy libre, que hago todo lo que yo quiero, pero si tengo horarios de trabajo de 45 horas semanales, con sueldos que me alcanzan así como para estar apenas sobreviviendo todos los meses, claramente soy un esclavo. Y eso es lo que llamamos trabajador hoy en día en muchos países. Entonces, no le llamamos esclavo, pero claramente sí lo es. Y puedo yo ser dueño de mi empresa, pero si estoy todo el día trabajando para la empresa, para que salga adelante la empresa, para que sobreviva, también soy esclavo. Sigo siendo esclavo. Sí.
Así que no seamos como nuestros antepasados que no escucharon a Noah cuando intentó prevenir. Le estábamos conversando hoy día en la comida y me decía, entonces Noah fue el primer, ¿cómo fue la palabra que tú usaste? Conspiranoico. El primer conspiranoico. Entonces, mírenlo como en el contexto que había. O sea, en el contexto era muy evidente el nivel de caos y egoísmo y materialismo y de verdad el mundo no podía más. Y llegó este hombre a intentar transmitir que había que parar con eso, que eran importantes las sabidurías ancestrales, conectar con esto más divino, traer el mundo de los cielos a la tierra, y nadie le creyó nada. Yo me lo imagino y lo trataron como payaso, como exagerado, como cualquier cosa, y creo que nos ha pasado, y lo he visto que incluso a ti te ha pasado, ¿no? Sí. Así que a veces pueden llegar a escuchar, sobre todo Or, que suele utilizar muchas veces palabras que son fuertes, que son potentes, y uno sentir un rechazo ante esa palabra, no puede ser que exagerado, no, él que está diciendo cosas que no están bien. Y El que se cree iluminado. claro, y antes de entrar inmediatamente como en ese rechazo que tiene más que ver con un miedo, como, ¿cuál es el miedo? El miedo es a que tenga razón. Porque si bien, si él no tiene razón, no hay por qué enojarse ni sentirse atacado, es como, ya, no me cae el poncho, nomás. Como, sí, entiendo lo que él está diciendo, pero yo estoy en otro camino. Me En ver- atrevo a decir, si molesta, es porque es certero. es porque pica, es porque por ahí está picando. Así que definitivamente hacer este llamado a entender de que no se trata de nuestra opinión personal, tampoco se trataba de la opinión personal de Noah, se trataba de algo que se venía transmitiendo ya hace muchos años, incluso antes de Noah. Noah ya lo había recibido, nosotros lo hemos recibido, lo que estamos haciendo es compartir algo que nosotros vivimos, sentimos, experimentamos y que le pertenece a las leyes del universo. Así mismo, Física. es física ya. De hecho, los físicos hablan de la ley de causa-efecto, solo que Solo en el plano de Malhut. Y, y, pero, y se entiende. pero una cosa es que se observe solo en Malhut y otra cosa es que las leyes no tengan efecto más allá de Malhut. Entonces, por ejemplo, está la física cuántica que sí explora cosas que claramente escapan de Malhut. Ujú, Entonces, muy complejo y confuso. Pero ya se empieza a hablar de ciertas leyes. absolutamente. Y vamos a expandirlo en estas próximas sesiones. Así que quise traer a colación una frase que a mí me pareció genial y no la pude sacar en esto que estuvimos estudiando y celebrando, recordando, rememorando Purim, una fiesta que tiene que ver con la luna llena del mes de Piscis, donde también se celebró el Día de los Milagros en el budismo tibetano y además justo también calzó con un día muy importante Sí, en el la Islam recepción del sagrado texto del Corán. del Corán, así que fue un día así portal de una cantidad de energía de Sí, milagro muy, muy, muy y le potente. sumamos un eclipse lunar. Y además hubo eclipse, así que estuvo muy intenso ese día. Y estuvimos preparándonos, estudiando una clase de Javier Wolkoff que dijo una frase como esta, a mí me encantó, muy polémico, diciendo, a Dios no le importa tu vida, solo ve crecimiento espiritual. ¿A qué se refiere que a Dios no le importa tu vida? Realmente todos estos detalles que son tan importantes para el ego, es decir, para el yo, como de si tengo trabajo o no tengo trabajo, si es que gano tan dinero o no tengo, si es que me alcanza para la renta o no me alcanza para la renta, si es que estoy casado o estoy soltero, si es que todos esos son detalles. Incluso si uno va a vivir o no vivir en un día. Claro, incluso si yo voy a estar vivo o no mañana. Para mí es la vida, para mí es lo más importante que hay. Pero a nivel macro de todo el universo, esos son solo pequeños detalles Ujú. ínfimos. Incluso para el alma. A Dios no le va a importar tu vida mundana, le va a importar tu alma y lo que es mejor para tu alma, tu crecimiento espiritual, tu continuo mental, Mm, un plano mucho más grande le va a importar. No, no, claro. esto que está aquí, esto que está aquí, por supuesto que es importante, porque va a ser bueno para tu alma en potencia. Por eso es que estamos vivos. Si, no, si quedara cero posibilidad de que este cuerpo físico mejorara mi alma en algo, No estaríamos acá. me muero.
Mm, El momento en que yo ya no le permito a mi alma crecer, que a muchas personas le pasan, mm. porque se entrampan en tal forma de ser cabeza dura y el ego y placeres mundanos y qué sé yo, que se mueren. Les da un cáncer, es muy clásico. Y si la persona realmente hace un cambio, que hay gente que lo ha hecho, se sanan Revierte. de cáncer Mm, mm. rápidamente. Y los doctores dicen, esto es imposible. Está totalmente fuera de su. De la ciencia de lo observado, pero claro, es dar estos saltos. Entonces, desde el punto de vista de la divinidad, desde sus ojos, solamente ve si una situación te está haciendo crecer o no a nivel espiritual. Por ende, si te está haciendo crecer o hay un cambio, entonces es algo muy bueno. Para ti puede ser el fin del mundo, algo horrible, una catástrofe, un caos horroroso. Pero si te está haciendo crecer o la situación en la que estabas era demasiado cómoda y no estabas creciendo, entonces este desastre podría estar siendo una tremenda bendición desde los ojos de la creación y de los ojos de Dios. Ujú. Y por ende, ser cabalista es retomar esta responsabilidad y el practicante espiritual eso es lo que desea. Tú deseas retomarla, esta responsabilidad de crecer espiritualmente sin la necesidad de caos, de escoger crecer espiritualmente siempre. Y el primer paso puede ser participar todos los domingos activamente, todas las semanas con nosotros, solo 2 horas a la semana nada más, pero ese compromiso puede hacer toda la diferencia. Me parece. Vamos entonces solamente a mencionar las 7 leyes y con esto finalizamos la sesión de hoy porque ya la próxima sesión vamos a profundizar en la primera ley. Y vamos a las próximas 7 sesiones a profundizar en cada una de las 7 leyes porque merecen ser abordadas en mayor profundidad y es uno de los trabajos que ha hecho Or, escribió un libro sobre estas 7 leyes, vamos a estar revisando, aprendiendo y estudiando ese libro que escribió porque realmente a mí me fascina la perspectiva que él le da a todas estas leyes que se han tendido a entender desde el chat, desde la superficie. Mucha gente habla de estas leyes creyendo que ellas no los cometen y la verdad es que si somos honestos y ahora vamos a aprender por qué todos cometemos de la primera a la última Hasbe Shalom, pero es lo más común que la verdad es que estemos faltando a las- todas las leyes. Así es. Y es muy importante aquí destacar la palabra leyes. ¿Qué es una ley? Nosotros conocemos las leyes que hacen los políticos y que de alguna forma van cambiando. No nos referimos a ese tipo de ley, nos referimos más como a las leyes de la física, las leyes de la ciencia. Una vez que la ciencia ve que un fenómeno es y es sí o sí, como la gravedad, entonces podemos hablar de la ley de la gravedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera ley, estamos hablando de una ley del universo, que si tú la sigues, estás bien. Si tú no la sigues, estás restándote puntos y vas a tener repercusiones en tu vida. Vas a perder la gracia divina. Entonces, aquí es importante destacar que lo que uno pierde es la gracia divina. Entonces ya nos acostumbramos a romper toda la ley y vivir sin la gracia divina. Pero Mm, nuestra esencia tiene gracia divina. Todos tenemos gracia divina, pero le agregamos estas capas de cáscara al romper las leyes. Cada vez que uno no sigue las leyes, corta el circuito, es un cortocircuito interno y se desconecta de la gracia. y Pero hay aún un, está ahí. y hay un bloqueo, el famoso bloqueo. No importa qué tan desconectado uno esté, la gracia divina siempre está ahí. Solamente hay que volver a recablear. ¿Cómo se recablea? Mm, Con las leyes. Bueno, en realidad es un poco más difícil el recableado, pero si uno siguiese todas las leyes y es un ser puro, se va a mantener la gracia. Para hacer las reparaciones puede ser un poco más complejo y específico incluso para cada quien. Así mismo, así que no se pierda la posibilidad de entrar a la comunidad y contactarse con Or si le gustaría tener una guía mucho más personalizada, una sesión 1 a 1 con él, donde él puede leer tu árbol de la vida, ver tu carta astral desde una visión cabalística, ver la astrología del nacimiento y te puede ayudar a transformar cualquier caos en armonía, incluso milagro. Así es.
Lo he visto, lo he visto. Dicho eso, las 7 leyes noajias, el camino para eliminar el caos. La primera ley dice no adorar ídolos. La segunda ley, no blasfemar. Blasfemar. Uy, ya me costó decir esa. Ahí el subconsciente lanzando los palos. Tercera, oh, tercera ley, no matar. Cuarta ley, no fornicar. Quinta ley, no robar. Sexta ley, respetar las criaturas del pulento de Dios. Séptima ley, mantener la justicia. Así que estas son las 7 leyes. Ahí mírenla, reflexione, saque algunas ideas, pero ya la próxima semana vamos a partir con la primera ley. Así que en la próxima sesión aprenderemos qué significa esta primera ley que nos advierte sobre las trampas del ego y el egocentrismo. Chanfle, ya dimos algunas Ujú. claves. Alguna buena clave no es lo que han enseñado las religiones. No es algo burdo, no es que yo simplemente sigo esta figurita y esta figurita es mi Dios y los otros dioses son falsos y no, nada que ver. Es mucho más profundo y tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro mundo interior y con nuestras acciones. Así es. Así que el próximo domingo recibirás las claves para poder integrar además esta primera ley en tu vida, que finalmente eso es lo más importante. Vamos a ir también viendo cómo podemos nosotros activar y seguir esta ley en nuestras vidas en vez de andarnos chocando la cabeza con los muros y dejándonos haciendo tajos hasta que nos morimos así. Un cototo. Un cototo gigante hasta que se pudre y eso. Como no queremos eso, vamos a comprometernos a en la siguiente sesión y seguir disfrutando de estos secretos del cielo. Dicho eso, muchísimas gracias por participar. Por favor, Toda rara. esta invitación la super recordamos de unirte a la comunidad digital virtual. Tenemos un WhatsApp, una plataforma, hacemos los Zoom en vivos. En los Zoom en vivo hacemos sesión de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a cerrar. Las personas en YouTube no sabrán de nosotros hasta la próxima sesión. Sin embargo, las personas del Zoom van a poder hacernos preguntas de lo que sea, puede ser esta sesión o cualquier otra pregunta existencial y además la parte más importante que tiene que ver con la meditación. Es ahí donde realmente abrimos los canales y conectamos con la divinidad y es la única forma de hacer un verdadero ejercicio espiritual. Solo estudiar no es suficiente. Exacto, el estudio es simplemente calentar motores. Ahora es cuando vamos a dar el verdadero ejercicio, el verdadero movimiento hacia adelante. De todas maneras, dicho es, muchísimas gracias por la presencia. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nos vemos y voy a, Toda rara. voy a intentar todo.